A ver, la historia hay que recorrerla, ¿no? Y sobre todo hay que recordarla, ojo, porque ahora sí que nos vamos a meter en serio en un capítulo de nuestra historia que ha sido rescatada por el periodista Fran Dolosor, que ha publicado un libro sobre el batallón Guernica, Guernica Batalloia Askatasunaren Ametsa. Con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el periodista Fran Dolosor ha publicado este libro del que vamos a hablar. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, muy bien. Oye, ¿qué te ha llevado a escribir este libro sobre el batallón Guernica? Bueno, hiciste un documental en 2015 ya, con el director Iván González, ¿no? Efectivamente, sí, la verdad es que este documental, bueno, salió muy bien, con el testimonio de dos gudarís, de Paco Pérez y de José Ramón Aranberria, Ondarru, de Guetaria, los dos ya fallecidos, y la verdad es que este documental, que todavía se puede ver, bueno, es completo, ¿no? Allí contamos toda la historia, pero a lo largo de los años, bueno, he tenido la oportunidad de entrevistar a otros dos gudarís, a encontrar también más documentos, fotografías inéditas, y la verdad es que para el 80 aniversario, pues había que publicar este libro que se pone a la venta, yo creo que hoy, así que genial que hablemos de este tema hoy. La verdad es que a partir de estos días, un libro que hemos publicado en euskara, pero bueno, en breve también lo haremos en castellano y en francés para recordar que hace 80 años, en plena Segunda Guerra Mundial, el batallón Guernica luchó contra los nazis en la Puente de Grave, cerca de Burdeos, un batallón Guernica que fue organizado por el gobierno vasco en el exilio, con el lehendakari José Antonio Aguirre a la cabeza, y estamos hablando, y eso es lo más interesante, ¿no? Quizá de la única unidad militar vasca que combatió contra los alemanes. 5 gudarís murieron y otros 17 resultaron heridos. Y el resumen de esta historia, Quique, es que la aportación del batallón Guernica fue humilde, pero refleja la voluntad de los vascos de defender la democracia y la libertad y de luchar contra el totalitarismo, tanto en Euskadi como en cualquier parte del mundo. Este es el mensaje del batallón Guernica. Bueno, un mensaje que se resume así, tan fácil, tan sencillo, pero claro, encierra pues toda la historia, ¿no? Primero del gobierno provisional de Euskadi, presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre, y después de todo este batallón de la Francia libre, formado por soldados vascos, por gudaris, que lucharon bajo el liderazgo del oficial Kepa Ordoki. Supongo que, bueno, pues su nombre figura con letras doradas, ¿no?, en tu libro, supongo. Sí, hay un capítulo dedicado al comandante Kepa Ordoki y también, bueno, hablamos de todos los gudarís. La verdad es que esta historia, ¿no? Por un lado, haber tenido que combatir a Franco y luego el tema del exilio, encontrarse aquí en Iparralde, en Bayona o en Francia, y luego, bueno, salir de la Unión Nacional Española, que pretendía volver a España para atacar a Franco, pero el gobierno vasco en el exilio tenía muy buena información y sabían que eso, pues, hubiera sido un desastre, un suicidio. Pensaron que era mejor ayudar a los aliados para tratar de derrocar a Franco posteriormente. Y bueno, a veces hay gente que me dice, pero ¿por qué te interesa tanto la historia? O siempre estás con tus papeles antiguos y tus archivos. Pero bueno, estamos hablando de actualidad, yo creo, ante el auge de la extrema derecha. Bueno, yo creo que en la actualidad hablamos mucho de eso, y allí, bueno, vemos a un grupo de hombres que combatió al totalitarismo tanto en Euskadi, en el Estado español, como luego en Iparralde o en Francia, ¿no? Y estamos hablando también de gente muy cercana. Te voy a dar 2 ejemplos. Estamos hablando del tío abuelo del futbolista Kepa Arrizabalaga, de Ondarroa, por ejemplo. Pues ahí estaba Arrizabalaga, el tío abuelo del pelotari Juan Martínez de Irujo también, y luego, bueno, pues ellos, claro, son conocidos y hablamos de ellos en la prensa, pero bueno, todos los demás, de los demás hablamos menos, pero combatieron todos con los mismos valores, ¿no? Entonces, bueno, pues ver que son gente o familias nuestras, ¿no?, de aquí. Y luego también es muy importante el hecho de que este batallón fuera muy plural, claro, con el lehendakari
a la cabeza, luego Kepa Ordoki, él era de Acción Nacionalista Vasco, pero Acción Nacionalista Vasca, pero tenían muy buena relación, y luego ahí había simpatizantes o miembros del PNV, del PSOE, de ELA, del Partido Comunista, luego había también mucha gente pues que eran anarquistas, pero bueno, todos lucharon contra Franco primero, y luego ya en el exilio trataron de ayudar a los aliados. Uh-huh. Oye, hablas de la batalla de Puente Grave, ¿no? El batallón Guernica jugó ahí un papel clave en esa batalla. ¿Cómo fue su actuación en ese combate? Bueno, la verdad es que participaron allí del 14 al 20 de abril de 1945, y como decía, 5 gudaris perdieron la vida, otros 17 que resultaron heridos, y fue un combate corto, pero muy duro, y era estratégico porque Burdeos, por ejemplo, y gran parte de Francia ya estaba liberada. ¿Qué pasa? Que todavía quedaban muchas, las bolsas del Atlántico, como decían, pues unas comarcas en las que todavía quedaban miles y miles de soldados alemanes, y sobre todo en la entrada del puerto de Burdeos. Por lo tanto, bueno, había que evacuarles de allí, o había que, entonces estamos hablando de las islas de Arrée de Oléron, la ciudad de Royan o la Puente de Grave. Bueno, ahora hacemos turismo allí, por ejemplo, pero en este momento pues era un lugar, y sigue siendo, ¿no?, muy estratégico. Estamos hablando de la entrada del puerto y los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, porque luego la capitulación nazi llegó a comienzos de mayo con el subsidio de Hitler. Entonces, claro, y ese nombre de Guernica, que también llama mucho la atención, ¿no?, que Guernica, la villa vizcaína, que fue la primera víctima de esta Segunda Guerra Mundial, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, nos tocó en Euskadi, y luego en la última batalla ya los vascos, de nuevo ya organizados, bueno, cogieron de nuevo ese nombre, y a la brigada vasca la llamaron Batallón Guernica, sí. Uh-huh. Pues es una página de la historia que, Begoña, desde luego que no sé si conocemos lo suficiente en Euskadi, en el resto del Estado, en Francia. ¿Se conoce esta historia del Batallón Guernica? Frank. Sí, en Francia, por ejemplo, pues allí recuerdan siempre, los ancianos nos dicen, tenemos que agradecer a los vascos. De hecho, a veces sacan la icurriña y todo, y dicen gracias a ellos. Claro, había somalíes, marroquíes, eran brigadas mixtas, con los aliados, con el general Charles de Gaulle a la cabeza. Entonces, claro, hay que recordar qué pasa, que pasan los años, que ahora han fallecido, que yo sepa, todos los gudaris, y el último hace unas semanas aquí en Anglet, y eso es muy triste. Pero más triste me parece que sería si no hiciéramos nada ahora. Por lo tanto, ahora nosotros, pues como periodistas, como familiares de gudaris, pues lo que hacemos son películas hace 10 años, un documental, luego unas charlas, ahora este libro, y bueno, recordar también que el Batallón Guernica tenía 2 misiones. Por un lado, ayudar a los aliados en la Puente de Grave, como hemos explicado, y luego una misión secreta en París. Y eso también pues interesa mucho. Después del final de la guerra, llevaron a los gudaris vascos a París a seguir un entrenamiento militar con el ejército de Estados Unidos. Se llama mucho la atención. Bueno, pues esto era el embrión de la Ertzaintza, porque claro, una cosa es derrocar a Franco, derrocar a un dictador, pero acto seguido hay que garantizar también la seguridad interna de un país, y como ellos pensaban que iban a volver a casa, que iban a volver a Guernica, a Euskadi, a liberar el País Vasco, claro, el gobierno vasco tenía todo ya pensado, y dijo, pues hay que formar a un centenar de hombres que luego a su vez pudieran formar en Euskadi cada uno a 50 agentes, y eso era el embrión de la Ertzaintza que conocemos hoy en día. Por lo tanto, esa importancia del Batallón Guernica, del que, bueno, hablamos de vez en cuando, pero por lo menos sirven estas fechas redondas, ¿no? El 50 aniversario, el 70 aniversario hace 10 años, ahora 80, y claro, en Francia, por ejemplo, todo el mundo va a hablar de la capitulación nazi, de la liberación. Pues nosotros, como periodistas vascos, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena y mostrar que allí también pues participaron los vascos, los gudaris de Euskadi, con el Batallón Guernica, y por eso este sábado, 5 de abril, en Guernica, vamos a rendirles un homenaje y presentar este libro.
Un reconocimiento, Fran, que bueno, ya lo has deslizado, pero efectivamente desde Francia ya se les hizo saber ese reconocimiento que les hacían a los integrantes del batallón de Guernica, ¿no? Incluso del propio Charles de Gaulle, que se dirigió a Ordoqui, ¿no? Y le comunicó además personalmente ese agradecimiento. Sí, sí, las palabras fueron, Francia nunca se olvidará del esfuerzo y del sacrificio que hicieron los vascos para liberar parte de Francia. Claro, luego, bueno, por un lado están las palabras y luego por otro los hechos, los actos, ¿no? Y luego pues vimos que al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y eso fue un golpe muy duro para los gudaris porque estaban seguros de que después de que cayeran Hitler, Mussolini, que iban a ir a por Franco. ¿Qué pasa? Que luego hubo muchos cambios, falleció Roosevelt en Estados Unidos, con el que había ya relaciones diplomáticas, luego su sucesor, Harry Truman, era todavía más anticomunista que Roosevelt, y claro, la alternativa a Franco pues no les gustaba del todo, ¿no? Entonces, y después de que hubiera habido 60 millones de muertos en tan pocos años por esta Segunda Guerra Mundial, pues pensaron, bueno, quizá dejamos las cosas tal y como están, a Franco le podemos controlar y luego, claro, eso fue muy duro porque en 1945 esperaron un poco los gudaris aquí en Iparralde y pensaban que iba a caer Franco, pero luego, claro, se murió 30 años más tarde y en la cama tranquilamente, y ellos pues tuvieron una vida pues muy complicada, se afincaron aquí en la Muga, en la zona de Bayona, se casaron, hicieron otra vida, y luego hay mucha gente que hasta los años 70 u 80 no pudieron volver a Euskadi, por lo tanto estamos hablando de una historia pues muy muy trágica, ¿no? Para los vascos, y los intereses que siempre los intereses de los grandes países son más importantes que el de nuestro país, y luego sobre todo con el comienzo de la Guerra Fría pues los aliados pensaron, sí que agradecieron a los vascos, pero dejaron las cosas tal y como estaban, y eso fue muy duro. A veces se habla de traición, pero hay historiadores que dicen que para que hubiera traición hay que haber un pacto primero, y allí no había pacto, pero también, como dice el lehendakari José Antonio Aguirre en sus memorias, cuando hay un incendio en casa del vecino, pues hay que ir, hay que ayudar, hay que acudir y sin pedir nada a cambio, y es lo que hicieron por lo menos a los gudaris del batallón Guernica. Pues es la historia que esperemos que no se repita, porque tú dices efectivamente que este tipo de testimonios, este tipo de historias siguen siendo relevantes hoy en día, recordarlas, porque, en fin, estamos viviendo una nueva época en la que la extrema derecha y el fascismo también está ganando terreno, ¿no? Cuando pensábamos que esto iba a ser imposible, ¿no? Sí, por eso a veces, bueno, alguien puede pensar que yo estoy hablando de historia y solo de historia, que también, pero yo digo, pues estoy hablando de actualidad, y ojo, porque aquí en Iparralde, por ejemplo, hay gente que dice todavía, bueno, no hemos probado, no hemos intentado a la extrema derecha, ¿no? Y yo digo, pues ¿cómo que no? O sea, entre Franco por un lado, el gobierno de Vichy por el otro, y todo lo que pasó, y la ocupación nazi durante 4 años aquí, por ejemplo, en la costa de Lapurdi y el interior de Iparralde, es que claro, ¿eso qué era? Y solo fue hace 80 años, tampoco hace tantos años, y estamos viendo en otros países. Y yo creo que es muy importante recordar todo eso, porque además con este tema a mí me ha pasado como periodista, bueno, nos pasa de todo, ¿no? Como periodistas, y cosas muy agradables y gratificantes, pero lo más llamativo en mi vida profesional ha sido que cuando grabamos el documental hace 10 años, también hablamos del tema en las noticias, en Euskal Telebista, y nos llamó la familia Arrizabalaga de Donostia diciendo, estáis hablando de Antxon Mujica, un gudari que murió el 14 de abril de 1945, pero nosotros no sabíamos, es nuestro hermano, pero no sabíamos nada, y yo me quedé muy sorprendido porque lo acababa de descubrir, y me enteré que era un joven de Donostia que tenía menos de 20 años, que estaba harto de la represión franquista, pasó la Muga, estaba aquí en Iparralde y se alistó en la Brigada Vasca, murió el primer día de la batalla,
y claro, le enterraron allí mismo. Luego a los 2 años tuvieron que exhumar los cuerpos y llevarlos al cementerio del Spach, y años más tarde lo llevaron a otro cementerio militar que está al otro lado del estuario, y yo acababa de estar en la tumba el día anterior. Entonces yo tuve que ir a ver a esa familia, la familia Arrizabalaga de Donostia, y les expliqué todo. Bueno, fue una escena, ya os podéis imaginar. Y luego una de las sobrinas, Coro Mújica, llevó a su tía Carmen allí al cementerio, le llevó un ramo de flores y le dijo: Carmen, mira, Anchón, han pasado 70 años, pero aquí estoy. Y esta es la historia también de nuestras familias, la historia de Euskadi. Y me ha tocado vivirlo, bueno, pues ya lo que acabo de contar, y fue muy sorprendente y muy gratificante, la verdad. Y me ha pasado a mí, pero le pasa a más personas también, ¿eh? Cuando hacemos un documental, o todo el trabajo que hace, por ejemplo, Aranzadi, o todos los trabajos que se hacen ahora de investigación, de documentales, de libros, pero me ha pasado a mí, y la verdad es que es algo que te llama muchísimo la atención. Por eso también esa pasión por un lado y las ganas de continuar por otro. Fíjate, Frank, que ahora mismo nos está escribiendo una mujer, Amaya de Galdacao, que nos dice: mi aita formó parte del batallón Guernica y después de esperar 2 años en Lubersan, la ayuda americana marchó para Venezuela. Pues sí. Fíjate. La importancia, pues un saludo a Maya, y la verdad es que la importancia de hablar de los temas, porque lo que he dicho antes, estamos hablando de la historia de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros oyentes en este caso, y yo creo que siempre hay que hablar de todos los temas, y cada vez que hablamos, pues nos enteramos de más datos, de más cosas. Y alguien siempre aparece, claro, relacionado con lo que hablamos. Por cierto, que te encontrarás, me imagino que con los familiares de Gudaris el próximo sábado en Guernica, ¿no? En ese acto homenaje al batallón Guernica. Sí, la verdad es que va a ser sobre todo un homenaje dedicado a los Gudaris, pero como decía, me parece que yo sepa hayan fallecido todos, pero un día especial para los familiares de los Gudaris, los amigos también, que son unos cuantos, un acto abierto a todo el mundo. Bueno, la cita es a las 11:30 en Pasialecu, en Guernica. Luego vamos a pasar también delante de los monumentos dedicados a los Gudaris, también un recibimiento luego a las 12:30 en la Casa de Juntas, de la mano de la presidenta Ana Otadui, y un acto que será presidido además por el Lehendakari Imanol Pradales. Por lo tanto, hemos conseguido también que, tal y como se hizo hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, pues este año también, el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, gracias también a la aportación del batallón Guernica, pues de todo esto vamos a hablar de nuevo en Euskadi, en Guernica, y con el Lehendakari Imanol Pradales a la cabeza, y sobre todo un día dedicado especial para los familiares de los Gudaris. Por lo tanto, también desde aquí, desde Onda Vasca, pues la invitación, ¿no?, para todos, para Amaya, que nos escucha. Pues seguramente aparecerá, porque nos dice que hace 10 años estuvo en el homenaje que se hizo en la COT 40 y en varios lugares más. Y te da las gracias, Frank, por tu trabajo. Pues muchísimas gracias a todos, y la verdad es que hablamos del 5 de abril en Guernica, de este sábado a las 11:30, y eso es la primera parte, porque luego en Francia también el fin de semana 2, 3, 4 de mayo habrá también homenajes allí en la Puente de Grave, a unos 80-100 kilómetros de Burdeos, y allí también nos esperan a los vascos. Por lo tanto, primero este sábado, y luego vamos a organizar un autobús para ir juntos allí también. Me imagino que son días especiales para recordar, y cada uno puede aportar lo que puede. Pues en este caso, pues a mí me toca, pues eso, ¿no?, películas, libros, y con muchas ganas, la verdad. Pues esto ocurrió hace 80 años, en 1945, y hace 88 años el bombardeo, también se celebra este 26 de abril. Volvemos también a recordarlo, el bombardeo de Guernica, 88 años han pasado. Igual para el centenario del bombardeo, Frank, ¿se te ocurre escribir algo?
bueno, no sé, hay más periodistas, hay más gente que puede hacer cosas, de hecho se ha hecho muchísimo trabajo, pero es verdad que siempre, y llama la atención porque a veces son temas de los que hablamos cada año, pero Sí. cada año salen nuevos datos, nuevas fotografías, nuevos testimonios, y es importante recordar un poco, más que nada, no para quedarse en el pasado, que el pasado ya fue, ya pasó, pero para preparar mejor, vivir mejor el presente, preparar mejor el futuro. Ahora tenemos la vida que tenemos, ahora han cambiado, bueno, muchas cosas en la sociedad, ya sabemos, pero esos valores los podemos recuperar, mantener, vivir mejor, saber también por qué estamos tan orgullosos de ser vascos, por ejemplo, y luego pues vivirlo de la forma en la que vivimos en 2025 o 2030 mañana, pero sin olvidar, porque es que nos lo dicen los propios vecinos allí en Francia, dicen que estos hombres se merecen todo nuestro amor y que nunca se olvide lo que hicieron. Entonces, si lo dicen en Francia, pues habrá que hacer algo aquí en el País Vasco, ¿no? Y Claro. eso es un poco la clave. Frank Dolosor, pues por supuesto agradecidos de que nos hayas atendido esta mañana, que vaya todo muy bien con este libro que recoge esa parte de nuestra historia, el Batallón Guernica. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta egun ona izan, agur.